este gen que codifica para hemoglobina, digamos, es diferente entre una población anglosajona y una población mestiza, ¿ok? Pero esta población mestiza quizá es más, digamos, cercana a, por ejemplo, a la población de habitantes españoles, ¿no? Entonces esto básicamente somos más similares en cuanto a la secuencia del gen que codifica para la hemoglobina a los españoles respecto a los anglosajones. ¿Okay? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque efectivamente nos habla de esta variabilidad genética. Es esta diferencia que existe en la secuencia de un alelo dentro de una población. Y es fundamental porque juega un papel importante en la evolución de las especies. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de esta variabilidad genética? Entonces, ahí hablaban de la recombinación. Efectivamente, es un mecanismo que incorpora variación en la secuencia de un gen. ¿Ok? ¿Qué otro mecanismo conocen que nos puede, que incorpora cambios en la secuencia del ADN? Las mutaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, las mutaciones involucran un cambio en la secuencia del ADN. Ahora, aquí es importante conocer qué tanto un organismo puede permitir cierto número de mutaciones. La mutación es un proceso natural, es algo natural y es tan esencial que precisamente le confiere variabilidad genética a una población. Y esta variabilidad genética es fundamental, es el mecanismo que permite la evolución de la especie. Sin variabilidad genética, sin mutación, no puede haber evolución de las especies. ¿Ok? Entonces, la mutación es un proceso natural. Cuando vimos mecanismos de reparación del ADN, supimos entonces que por cada base que incorpora la ADN polimerasa comete un error. No es un sistema perfecto. ¿Ok? Hay una tasa de error, que es cada cierto número de bases incorpora una base errónea. Pero eso es parte esencial del sistema y en la evolución se ha llegado a un equilibrio en saber qué tantas mutaciones puedo incorporar, hasta qué límite. ¿Cómo podremos saber eso? ¿Cómo podemos nosotros determinar qué tantas mutaciones puede registrar o puede aceptar un gen? Es que yo siento que no es dependiendo de la cantidad, sino del daño que crea cada mutación, porque son diferentes los daños, ¿no? O sea, no tanto sería de que puede tener 10, no, sino que pueda que una tenga un daño muy grande que puede, con esa sola, como que causar, no sé, como destrucción. Ajá, sí. Bueno, sí, es un ejemplo. O sea, exactamente, hay varias maneras en las que podemos censar el efecto de una mutación. Pero digamos, un ejemplo. Digamos, puede haber genes que son más susceptibles a estos cambios, a tolerar un número mayor de mutaciones que a otros genes. La pregunta es, ¿cómo podemos determinar este efecto de la mutación? ¿Cuándo sabemos cuando no es totalmente, cuando rebasa ese límite de lo que puede tolerarse? Cuando empieza a comprometer información necesaria, ¿no? Ajá, por ahí, exactamente. Cuando comprometen la función, digamos, si ponemos como ejemplo que un gen codifica para una proteína, cuando esa mutación empieza a comprometer la función de la proteína. ¿Okay? Y esa mutación, que puede traducirse en una función anormal de la proteína, puede básicamente crear un fenotipo, el cual puede asociarse a una patología.
no todas las mutaciones necesariamente resultan en patologías. Y en ese sentido va la pregunta, ¿qué tanto básicamente nosotros, el organismo puede censar el efecto de las mutaciones en cada uno de los respectivos genes? Si yo, por ejemplo, básicamente, pongámoslo de esta manera, ¿dónde creen que haya más efecto en cuanto a la mutación o la incorporación de mutaciones pueda ser mucho más sensible en un gen maestro que juega un papel fundamental en el desarrollo embrionario o un gen que puede o codifica para, digamos, el color del cabello? Eso vio en el gen para el desarrollo embrionario. Ajá, en el primero. Exactamente. Entonces toda esta acumulación de genes, esencialmente, de mutaciones en genes, pues está en función, esencialmente, de un fenotipo. Ahora, hay una relación muy íntima entre la mutación y el ambiente. Entonces, aquí hablamos de otro concepto que es muy importante. Por ahí hablábamos de el efecto que tiene una mutación en el fenotipo. Pero solamente esta mutación en el fenotipo tendrá sentido, solo tiene sentido siempre y cuando hablemos de un determinado ambiente. Y hablamos de algo que conocemos como fitness. ¿Ok? Para que quede esto más claro, vamos a poner un ejemplo muy clásico, que se ocupa tanto en genética como en biología, como en evolución. Y es un hecho básicamente real. Si nosotros conocen el ejemplo de la polilla, ¿alguien conoce el ejemplo de la polilla? Creo que sí, es de que cambia de color, ¿no? Y se camuflajea con los árboles, ¿no? Exactamente. Okay. ¿Te lo recuerdas bien? Sí, más o menos. ¿Nos lo puedes explicar? Pues bueno, mencionaba que, por ejemplo, si bueno, voy a ponerlo un poco al revés. Si las polillas, por ejemplo, fueran todos de color café y se pegaran en los árboles o se acomodaran en los árboles, pues no se verían porque son cafés, ¿no? Entonces se camuflajearían. Pero si, por ejemplo, un gen que codifica para el color, pues, de sus alas o el color de la polilla cambia un color, por ejemplo, blanco, pues cuando ellas se posicionen por el tronco café, pues van a resaltar mucho. Y entonces van a ser comidas por los depredadores y su subespecie y su especie no, o su descendencia no va a sobrevivir. Y sobrevivirán solamente las que tengan color café. Ok, correcto. Bien. Bueno, ese es ejemplo. Entonces, tenemos ahí un ejemplo de una población de polillas con un fenotipo característico, que en este caso lo vemos a través del color de la polilla, en este caso oscuro, un color café oscuro. Y efectivamente, pero ahí decimos que esta polilla en función de su color, tiene un cierto fitness. ¿Por qué? Porque le permite poder, como dice su compañero, una ventaja sobre otras polillas que pudiesen tener algún color diferente, porque no son fácilmente vistas por el depredador. Supongamos un ave, ¿no? Entonces, para el ave resulta muy difícil poder identificar a esta polilla de color café en un fondo oscuro, como el del tronco de un árbol. Pero este fenotipo es básicamente confiere esta adaptabilidad, este fitness sobre este ambiente en particular. Pero ¿qué pasa si cambiáramos el ambiente? Si el ambiente cambia dramáticamente. Y entonces viene el otro ejemplo. Como producto de la revolución industrial, la cantidad de ceniza producida llegó en cierto momento a teñir a los árboles de color claro. ¿Okay? Aquí el ambiente cambia y entonces de repente la polilla de color café ya no tiene tanto esa ventaja sobre una que pudo haber existido, cuya mutación
provoca un cambio en el color de la polilla, al color blanco. La polilla de color blanco siempre existió siempre porque las mutaciones son naturales, pero no su representatividad dentro de una población era muy baja, porque como decía su compañero, cada vez que se posaban en un árbol de color oscuro, la probabilidad de dejar descendencia era mínima, porque probablemente pudiesen haber sido comidas en estadios muy jóvenes, ¿no? Pero si cambia este ambiente hacia un totalmente de color claro, entonces la polilla de color blanco ahora tiene una ventaja sobre la de color oscuro. Y la representatividad de este alelo, de esta variante que codifica para un color claro, entonces ahora comienza a incrementar dentro de la población. ¿Por qué? Porque puede dejar más descendencia. Ahora, el fitness de la polilla clara cambia totalmente ante un cambio drástico en el ambiente. Si bien aquí hablamos de que no se convierte en una especie distinta, ¿verdad? Fíjense cómo esta variabilidad genética sí permite un cambio apreciable en cuanto a la proporción de ese alelo en una población determinada. ¿Sí me están siguiendo? De ahí la importancia de esta variabilidad genética. Y esta variabilidad genética tiene su fuente a partir de mutaciones y de recombinación genética. ¿Sí? Sí, doctor. De ahí la importancia de entender el significado de la variabilidad genética, hasta dónde es posible esta variabilidad y los mecanismos que existen para mantener cierta estabilidad genética. Esto obviamente es más complejo porque está en función de los genes. Hay genes que toleran un número mayor de mutaciones que otros. Si analizamos toda la secuencia de genes, básicamente podemos nosotros apreciar, y eso se sabe, que hay genes que son más tolerantes a captar o a recibir mutaciones que otros genes. Pero eso es fundamental. Ahora, esto es a nivel, básicamente, que nos permite explicar o entender esta idea de la variabilidad genética y su importancia. ¿Okay? Entonces, como dice en la diapositiva, es fundamental en la evolución y de la especie. Ahora, y es un equilibrio entre esta variabilidad y estabilidad. Hay mecanismos que nos dan esta variabilidad, que son esencialmente las mutaciones, la recombinación genética y los mecanismos que nos brindan una estabilidad genética, que son todos los procesos y mecanismos de reparación del ADN. ¿Okay? Entonces podemos verlo a nivel macro, a nivel micro, macromolecular, micromolecular. Pues aquí en esta diapositiva tenemos básicamente la replicación del ADN. Es un proceso que relativamente decimos que tiene pocos errores comparado, por ejemplo, a la transcripción. En la transcripción se pueden aceptar por la tasa de incorporación de apareamientos erróneos es más alta que el mecanismo de replicación. Están todos los mecanismos de reparación a los daños del ADN y hay una implicación aquí. Entonces, en esta diapositiva aparece una caricaturita que nos habla del impacto que existe esencialmente en dos tipos celulares totalmente diferentes y sus implicaciones en la viabilidad de la especie y del individuo. Entonces, en el cuadro de la izquierda, ¿quién me lee ese recuadro de la izquierda? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Doc, si quiero yo. A ver. Dice, mutaciones somáticas ocurren en los tejidos no de línea germinal, son no heredables. Ay, y ya.
¿Y qué dice luego abajo? Dice no heredable y mutación somática, por ejemplo, seno. Ok, y luego, ok. Entonces, ok, ahí tenemos un primer nivel de los efectos de las mutaciones en células somáticas. Estas son no heredables, ok, pero sí pueden tener sí pueden influenciar o afectar la viabilidad del individuo. ¿Alguien puede darme un ejemplo? Esto finalmente está íntimamente relacionado Mutaciones de células a las somáticas. patologías. Ajá, por ejemplo, este que se ve mutaciones en células somáticas, obviamente no Vitiligo. son... No, ¿cómo? El vitiligo. El vitíligo. Okay, Me refiero pero a eso... que pues no es un carácter genético, sino que se da como en células de la piel y bueno, no es heredable Bueno, pero en muchas ocasiones. sí. El ejemplo que yo les pido es uno que tenga una característica totalmente genética, que se ve en células somáticas y que sí influya en la salud o en la sobrevida del individuo. Puede ser un ejemplo, los tumores de cáncer. Exactamente, ¿no? Entonces, efectivamente, entonces ahí tenemos un efecto de una mutación a nivel somático. Estamos entendiendo esto como el impacto de las mutaciones en el individuo, ya sea a nivel de especie o a nivel de individuo. ¿Okay? Y es también importante poder saberlo. Entonces, mutaciones somáticas podríamos considerar simplemente el hecho de que no son heredables. ¿Okay? Pero sí pueden comprometer esencialmente la viabilidad del individuo. Efectivamente, el ejemplo clásico, el cáncer, ¿no? Puede ser el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama, que es una serie de acumulaciones de mutaciones somáticas, no solamente debidas no solamente a una mutación natural, sino ya a una inestabilidad genética. Allá la estabilidad del genoma ya está básicamente, y hay varias fuentes que pueden causar esta inestabilidad genética. Entre otras cosas, por ejemplo, la inflamación. Ahorita vamos a ver cuáles son los factores exógenos y endógenos que provocan estas mutaciones. ¿Y quién me puede leer el recuadro de la derecha? Yo, doctor. Adelante. Dice, presente en óvulo o espermatozoide, son heredables y causa un síndrome familiar de cáncer. Y pues el ejemplo que trae es la mutación en un óvulo espermatozoide y todas las células afectadas en la progeria. Exactamente, exactamente. Bien, entonces aquí ya tenemos, ahora esto es fundamental porque estamos entendiendo aquí la naturaleza de las mutaciones. ¿Qué tipo de mutaciones, sobre todo, impactan a diferente nivel? Las que son somáticas y las que son germinales. Y ustedes se van a encontrar o podemos citar varios ejemplos de mutaciones en somáticas y en líneas germinales. De ahí la importancia de entender este fenómeno de la mutación, que es fundamental. ¿Okay? Si bien es una fuente de variabilidad genética, también es una fuente de patología. ¿En función de qué está? Bueno, ahí es un equilibrio entre los mecanismos de reparación del ADN, obviamente otra jerarquía si esta mutación es somática o es a nivel germinal. ¿Alguien conoce un ejemplo de mutaciones en línea germinal? Síndrome de Turner. Las de no disyunción. ¿Cómo? Las de no disyunción. No escuché la no, ¿qué, perdón? No disyunción. Esa no la conozco, la no disyunción no conozco. ¿Es una enfermedad de eso? La hemofilia. Sí, es cuando, por ejemplo, Creo que se refiere al síndrome de Edwards. o cuando se dividen la célula en la meiosis, un cromosoma se va de más o se va un cromosoma de menos. Ok. La hemofilia, por ejemplo, es otro ejemplo. ¿Algún otro ejemplo?
El síndrome de Turner. Ajá. Eso no recuerdo si ocurre en línea germinal. Sí, ocurre en ¿Sí? una célula espermática, óvulo. Ok, bien. Ok, 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 bien. Entonces, yo les voy a poner otro ejemplo que es con lo que realmente yo trabajo en el laboratorio, que es, nos referimos, bueno, son dos ejemplos que voy a poner, y quede claro, y eso es para entender el fenómeno de la mutación, ¿ok? Entonces, un ejemplo es errores congénitos de la respuesta inmune, que seguramente a lo mejor algunos ya lo tocaron en inmunología. Entonces, son mutaciones en línea germinal, en genes que codifican para algún elemento que es fundamental para regular la respuesta inmune. ¿Okay? Entonces son mutaciones en línea germinal que prácticamente, de acuerdo al gen involucrado, pueden tener un fenotipo que predispone no solamente a infecciones de repetición, es decir, a que la gente se está enfermando continuamente, sino que también conlleva a otros trastornos que causan una mayor susceptibilidad a tumores, por ejemplo, a cánceres, cierto tipo de cánceres, o patologías como también la autoinmunidad, ¿sí? O síndromes inflamatorios. Entonces, finalmente, sí son mutaciones que se dan a nivel de línea germinal. Existen más de 350 genes que pertenecen a esta categoría de errores congénitos de la respuesta inmune, con todo un espectro muy amplio de fenotipos que pueden ir a lo que llamamos inmunodeficiencias severas combinadas, o que son los espectros extremos, donde el individuo básicamente nace sin un sistema inmune adaptativo y es básicamente susceptible a cualquier tipo de infección, ya sea por virus, bacterias, hongos, etcétera. Y tenemos espectros mucho menos penetrantes, donde las mutaciones en línea germinal pueden causar una susceptibilidad anormal a cierto tipo de microorganismos o cierto tipo de microbios, ¿no? Entonces, ahora esto, digamos, ahora cobra mucha relevancia, ahora con esta cuestión del COVID, porque como pueden ver, un mismo agente infeccioso causa una respuesta, digamos, diversa en una población. Hay algunos que son asintomáticos, hay algunos que presentan sintomatología leve o complicaciones muy leves, hay gente que presenta complicaciones mayores y hay gente que presenta fatalidad. Entonces, ahí podemos nosotros categorizar al menos 4 diferentes fenotipos o manifestaciones ante un mismo agente infeccioso que es el coronavirus. ¿Cómo explicamos este espectro de fenotipos? Puede haber de dos causas, o hay un factor intrínseco o extrínseco. Podemos explicarlo como que el virus es distinto, tiene diferentes grados de virulencia y a cada individuo que infecta es porque lo infectó uno mucho más virulento que otro, o hay una característica intrínseca en el individuo a nivel poblacional que me produce esa respuesta. Y es un ejemplo de esta variabilidad genética que tenemos ante este agente infeccioso. Y esto nos permite explicar por qué en una población determinada la gente, cuando se enferma, se manifiesta a través de un espectro de posibles fenotipos, ¿no? De asintomáticos hasta complicaciones fatales. Y hoy se sabe, de hecho, hoy ya está demostrado que en la mayoría de los casos fatales, si hay una variabilidad genética, principalmente en los genes que codifican para interferón, para los diferentes tipos de interferón. Y aquellos que tienen una capacidad anormal de secretar o producir interferones son mucho más susceptibles y son los que van a desarrollar
complicaciones fatales ante la infección de coronavirus, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo simplemente de la importancia de la variabilidad genética y el impacto y la importancia de las mutaciones y su impacto a distinto nivel, ya sea en células somáticas o en células germinales. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda? Doctor, ¿podría repetirme qué es el factor extrínseco, por favor? Factor intrínseco, es decir, No, ¿el qué? el extrínseco. Extrínseco. En este caso era esta cuestión de si este agente infeccioso es distinto, tiene grados de virulencia y hay toda un matices, hay, digamos, de una escala de 1 a 10, podemos le atribuir un grado de virulencia 1, 2, 3, 4. Entonces, la gente que se infecta con el agente infeccioso con grado de virulencia 1 se enferma menos que el agente infeccioso con grado de virulencia 10. ¿Ok? Así podemos explicar estas diferentes manifestaciones clínicas, por decirlo así, en una población. Pero hoy sabemos que ese no es el caso. En la mayoría de la historia de las enfermedades infecciosas hay un componente genético. Es decir, hay una relación intrínseca entre la genética, lo que estamos estudiando en este curso, y la susceptibilidad a diferentes infecciones infectocontagiosas. Hay un componente genético que esencialmente nos puede explicar esta susceptibilidad anormal a los agentes infectocontagiosos, ya sean virus, bacterias. Hay un componente genético fundamental y eso es lo que yo estudio en el laboratorio. Por cierto, si tienen oportunidad, me van a hacer una entrevista de radio en Radio UAM, donde hablaré un poco de este tema. Creo que es el 17 de noviembre, creo que sí. Y el título de la charla es Genes, Microbios y Enfermedades, donde abordo un poquito estos temas, ¿no? Entonces, pero es creo que un contexto importante que ustedes tarde o temprano van a tener que enfrentarse. Seguramente van a haber muchas enfermedades de un carácter genético que tengan una implicación básicamente distinta, de acuerdo de ahí saber si la mutación es somática o línea germinal. Entonces ya hay toda una serie de características. ¿Cómo podemos saber que una mutación tiene un componente germinal? ¿Cómo lo podemos saber? Ustedes son ya médicos y ¿cómo podemos diagnosticar o aproximarnos a un diagnóstico de una enfermedad en línea germinal? Pues no sería estudiando de todo el genoma del paciente. ¿No ¿Perdón? podría ser con el FISH? ¿O Okay. cariótipo? Ya hay algo más básico, Se me están yendo muy... Hoy Con un árbol ponemos esas materias. genealógico. Exactamente, el árbol genealógico. Es decir, entonces en nuestro cuestionamiento tenemos que preguntar, ¿hay algún familiar que también haya sufrido de esta enfermedad? Ahí, si la respuesta es positiva, muy probablemente hablamos de una enfermedad hereditaria, del tipo hereditario. Por ejemplo, la hemofilia, ¿no? Decían por ahí la hemofilia, etc. ¿Han tenido ustedes familiares con sí? Bueno, probablemente es una cuestión familiar. Y hay muchos síndromes familiares. Y otro ejemplo que podría poner más complejo, pero no es ahorita el momento, es la leucemia, ¿no? La leucemia es una enfermedad que tiene un componente somático y un componente germinal, por ejemplo. Ahí es un tipo de enfermedad mucho más compleja, donde obviamente están implicadas las mutaciones,
pero las mutaciones se dan tanto en línea germinal como en línea somática. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso, si no, no me va a dar tiempo de ir avanzando. Sí, están de alguna manera, perciben la importancia de entender el concepto de variabilidad genética y las fuentes que participan o que son motoras de esta variabilidad genética, las mutaciones, y en un momento veremos recombinación genética. Entonces, este concepto de mutación es básicamente en el sentido de todas las mutaciones no necesariamente son patológicas. Entonces, el concepto de mutación en salud y en enfermedad es algo fundamental de entender. ¿Ok? Porque no todas las mutaciones son efectivamente aquellas que básicamente comprometen este fitness, ya sea a nivel macro o micro. Entonces, sí pueden llevar o pueden estar asociadas con el establecimiento de una patología. ¿De acuerdo? Una vez que entendamos este concepto, lo demás es esencialmente fácil. Eso ya lo podríamos básicamente ver en cualquier libro de texto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Comentario, duda, sugerencia, aportación, discusión, reflexión, algo. ¿Jóvenes? No, Doc, todo bien. ¿Sí? ¿Todo quedó claro como el agua? Sí, doctor. Sí, doctor, mi parte no hay ninguno. Sí. Ok, bueno. ¿Están aburriendo? No. No, Doc. Bueno, No, doc. eso espero. Ok. No, claro Bueno. que no. Ok, sale, vamos. Entonces aquí tenemos, ok, ¿cuáles son estas? Ahora, esta mutación, ¿cómo definimos la mutación? ¿Qué es una Como un mutación? cambio permanente en la secuencia del ADN. Sí. Se da en una población menor al 1.5%, ¿no? No. Se supone No, que es un ahí daño eso, que ya no se puede reparar. Son cambios en los nucleótidos. sí, ok. Sí, no, eso es, lo otro es básicamente si consideramos una variante polimórfica o no, el porcentaje de qué tan representativa es un polimorfismo y qué no es un polimorfismo. Entonces decía, porque las variantes es algo distinto al polimorfismo. Y les decía que los genes más polimórficos de todos en el genoma son los que codifican para las moléculas del complejo principal de su compatibilidad. Ahora, la mutación la definimos efectivamente como cualquier cambio en la secuencia de ADN. No necesariamente tiene que haber una mutación en región codificante, ¿eh? Ojo. Puede haber mutaciones en regiones no codificantes. ¿De acuerdo? Y ahí la pregunta es, entonces, sabemos, si nosotros analizamos una población y la queremos asociar con una enfermedad, ahí sí cabe la pregunta de qué tanto este cambio está representado en una población determinada. O si estamos hablando de un polimorfismo o de una variante patológica. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos este daño, finalmente, este cambio en la secuencia puede implicar efectivamente un daño en la estructura, o un cambio en la secuencia, un cambio en la estructura y en la función del ADN. ¿Sí? Aquí tenemos en esta diapositiva, tenemos daño en el ADN. Vamos a revisar los daños que son exógenos y los daños que son endógenos. Hay factores extrínsecos que contribuyen o que son fuentes de mutaciones y también hay fenómenos intrínsecos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos básicamente algo que ya vimos en la diapositiva anterior. Tenemos daño en el DNA de células con alta capacidad de proliferación
y daños en el DNA en células principalmente que no proliferan, o sea, que están en un evento o están básicamente sufriendo un proceso de diferenciación celular. Entonces tenemos en ambos casos todo un sistema de mecanismos de reparación del ADN. En un caso, el daño en el ADN provocará entonces errores en la replicación del ADN, porque la célula se está dividiendo. Esto involucra una replicación del ADN. Y en el otro caso, cuando el DNA o el daño del DNA ocurre en células en diferenciación, tendríamos entonces daños a nivel de transcripcionales. Estas mutaciones, en el caso de la proliferación, pueden conferir diferentes fenotipos, es decir, totalmente una proliferación aberrante, es decir, descontrolada, que puede favorecer, en todo caso, la generación de clonas con una capacidad proliferativa sobre representada, o pueden también llevar a básicamente totalmente que la proliferación celular se detenga. Por otro lado, esos errores en el DNA en una célula que se diferencia, que bloquean la transcripción, pueden traducirse en diferentes fenotipos, ya sea una expresión de genes totalmente alterada, ya sea una mayor expresión o una menor expresión. Y en ambos casos, a veces, en ciertas ocasiones, esas mutaciones pueden resultar en enfermedades, ya sea cáncer o un envejecimiento prematuro de la célula, entre otras cuestiones. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿O esto ya lo habían visto? Me parece que no, Doc. O sea, no de este modo, pues. Ajá. No de esa manera. Ok, bueno, mientras sea lo mismo no importa. Pero se me han visto daño en el DNA, ¿no? Sí, Pero sí sí, vimos un poquito. ¿Eh? sí, vemos como los diferentes tipos de daño que puede haber en un DNA y los mecanismos que reparan eso. Ok, ahorita vamos para allá. Sí, a mí, esencialmente, siempre, más que aprendernos el tipo de daños, porque eso es fácilmente accesible en cualquier libro de texto, ¿no? Sobre todo me interesa, primero, que tengan claro el contexto, el escenario, el contexto bajo el cual hablamos de mutaciones y básicamente su implicación en la fisiología de un organismo, ¿no? Finalmente son médicos. Yo podría básicamente desarrollar el tema desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista médico. Y aquí, en este contexto, necesito que ustedes tengan claro en qué contexto estamos hablando cuando hablamos de mutación, que tiene que ir forzosamente de la mano. No podemos hablar de mutaciones sin haber entendido la idea de variabilidad genética y cómo esta variabilidad genética influencia esencialmente la viabilidad a nivel de organismo y de especie. Porque entonces sí cobra una mayor relevancia cuando hablemos entonces de mutaciones. Ahora, las mutaciones no solamente implica un cambio o en conocer los diferentes tipos de cambio que hay en el DNA, sino en qué momento ocurren y en qué tipo celular ocurre. Es una célula somática, una célula germinal, una célula que se está proliferando, una célula que se está diferenciando. Y eso de alguna manera enriquece, entonces, o si lo quieren ver de otra manera, hace más complejo las manifestaciones en las que pueden darse esas mutaciones. Y entonces podríamos tener una herramienta, una materia prima que nos permitiera explicar las diferentes patologías.
Es decir, la mutación en una célula somática puede tener una manifestación totalmente distinta a la de si ocurre en una célula germinal. Ahí ya puse el ejemplo claro entre la implicación de una mutación somática y una mutación germinal. Una mutación en una célula en proliferación o una mutación en célula que se está diferenciando. Y las implicaciones a las que da cuenta, ¿no? Entonces las mutaciones pueden manifestarse en diferentes grados de patologías, es decir, no es lo mismo una mutación en una célula somática que en una célula germinal. Al final, ambas pueden básicamente contribuir al establecimiento de una enfermedad. ¿Sí? Entonces, esa parte quizá es ahorita la que más me interesa que ustedes conceptualicen y ubiquen de la importancia de la mutación y la variabilidad genética. Ahora aquí ya vamos a verlo, algo que ya podríamos básicamente encontrar hasta en Wikipedia, ¿no? Si ustedes van y buscan Wikipedia, o si son mucho más profesionales y si quieren ver más exquisitos, van a un libro de genética clínica, y entonces ahí tratamos de entender las diferentes fuentes que pueden provocar las mutaciones. Aquí se enlista toda una serie de factores que son básicamente especies activas de oxígeno, errores en la replicación, factores químicos, factores radioactivos, rayos X, ultravioleta, agentes químicos, reacciones espontáneas, etc. Y básicamente igual va a haber de una manera muy diferente, tendremos un freno y un acelerador, ¿no? Tenemos en toda esta cuestión de mutaciones y de los mecanismos de reparación del ADN. Ahora, los mecanismos de reparación del ADN están, como veremos más adelante, se llevan a cabo por toda una serie de enzimas fundamentales que participan en diferentes eventos. Hay muchas enzimas, vamos a conocer que habrá enzimas que juegan un papel importante tanto en mecanismos de reparación como en mecanismos de recombinación genética. Porque finalmente la reparación y la recombinación genética son dos mecanismos que ocupan elementos comunes. Y hay una lógica para eso. ¿Por qué los mecanismos de recombinación genética tienen un papel fundamental también, o algunas enzimas, en los mecanismos de reparación del ADN? Entonces, vamos a ver simplemente dos mecanismos de reparación del ADN y los diferentes tipos de recombinación genética. Bien, ahora, pero son dos procesos íntimamente y vamos a entender el por qué. Y esto básicamente refuerza lo que hemos venido discutiendo, los mecanismos de reparación. Ahora, hay enzimas, finalmente son enzimas, los que participan en los mecanismos de reparación del ADN, también son entonces enzimas, ¿no? Y por lo tanto son codificadas por ¿quién? ¿Son codificadas por quién? Proteínas. Pues por genes, ¿no? Por genes, exactamente. Esas enzimas son codificadas por genes. Genes que codifican proteínas que participan en mecanismos de reparación y por lo tanto estos genes son blanco de Mutaciones. mutaciones. Exactamente. Entonces, primera tarea. Quiero que me investiguen las patologías asociadas con mutaciones en los genes que codifican para proteínas que participan en los mecanismos de reparación del ADN. Fenotipos. ¿Cuáles son los fenotipos? La primera tarea va a ser que me investiguen las patologías que resultan de mutaciones en genes que codifican para elementos que participan en los mecanismos de reparación del ADN. Ahí les va. Doctor, ¿lo puede repetir, por favor? Otra vez. Es que justo fui por mi
lapicera ok, ok, ok. estaba abajo, entonces Ok, ok. ya no escuché. Está bien, está bien. A ver, bueno, a ver, alguien que se los diga, ya que quedamos sin saliva. Es ¿Qué pregunté? para alguien, pero ¿Lo digo, doctor? Juan, yo. A ver, mejor lo digo yo. A ver. La primera tarea es que me investiguen cuáles son las patologías, las enfermedades, síndromes que están cuya causa o que están asociados a mutaciones en genes que codifican para elementos que participan en la maquinaria de reparación del ADN. ok, gracias. Ok, vamos ya con este tipo de discusión que hemos venido desarrollando hasta el momento. No sería tan difícil que ustedes pudiesen predecir los fenotipos. ¿Qué creen que pase? O sea, lo que trato de decir es cuáles serían el tipo de genotipo de esta persona, dependiendo del gen que No, está no, afectado. no. Mi pregunta es más sencilla. ¿Qué se imaginan que le va a pasar a un individuo que tiene alguna mutación en uno de los elementos que participan en mecanismos de reparación? Que su sistema de reparación del ADN no funciona adecuadamente. Pues va a manifestar alguna enfermedad, ¿no? Pues el caso de la progeria. ¿En el Doctor, caso de qué? ¿podría ser que tenga mutaciones somáticas y de la línea germinativa? Ok, sí, o sea, obviamente, o sea, entonces uno podría, una primera suposición es que el número de mutaciones que presente va a ser por arriba al promedio, ¿no? De una población determinada. ¿Y eso qué implicaría a la larga? Pues que vería comprometido su desarrollo en varias cosas, ¿no? Ajá, podría Pues ser, sí. afectaría la función, ¿no? Sí. Entonces quizás sería más susceptible a presentar una inestabilidad genética. ¿Recuerdan esa primera diapositiva? Sí. Variabilidad, estabilidad genética. Esa estabilidad genética, de hecho, les adelanto, muchas de las enfermedades, yo conozco algunas que principalmente afectan respuesta inmune, en los mecanismos que participan en reparación y recombinación del ADN en el sistema inmune, hay una enzima que se llama Artemis, cuyas mutaciones conllevan a una manifestación totalmente muy dramática en respuesta inmune, pero en la mayoría de los casos o de los pocos que conozco, hay una mayor susceptibilidad a desarrollar cáncer. Eso está claramente demostrado. Los individuos que tienen mecanismos de reparación son más susceptibles a desarrollar cáncer, ya lo cual de entrada nos habla del cáncer como una patología fuertemente asociada a una inestabilidad genética. ¿Ok? Ahí está, un primer ejemplo. Pero bueno, debe haber otros. Ok, sigamos. Ahora ahora que esto ya está más fácil, ya ustedes seguramente ya lo vieron con el doctor Santaolalla. ¿Cuál es la naturaleza de las mutaciones? Es decir, como ya lo habíamos definido anteriormente, cualquier cambio en la secuencia del ADN, y las mutaciones más simples incluyen cambios de base. Estas mutaciones, cuando se cambia de base, hablamos de dos tipos, las transiciones y las transversiones. Una transición es cuando una purina cambia por otra purina, y las transversiones cuando una purina cambia por una perimidina. Ejemplo, cuando una adenina cambia a una guanina, o hablamos de una transición, también si de una citosina cambia a una timina, hablamos de una transversión,
cuando hay cambio de una purina a una pirimidina, por ejemplo, adenina por una timina. ¿Sí? Por ejemplo, si yo en el examen les pongo una transición involucra A, cambio de A por G, B, cambio de A por T o cambio de G por C. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues la A, ¿no? A por G. Exactamente. Exactamente. Porque Bien. sería cambio de purinas. Exactamente, ¿no? Ese va a ser el tipo de preguntas que van a encontrar en el examen. Ok. Doctor, Sí, sí. respecto al examen de tareas, ¿qué plataforma vamos a estar ocupando? ¿Perdón? Respecto a las tareas, ¿qué plataforma vamos a estar ocupando? Yo envíenme, les voy a dar la de Schoology. Déjenme crear. ¿Vamos a hacer la misma? Ah, ok. Sí, Skype, puedo hacer tareas, puedo darles material, puedo hacer exámenes, puedo hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Quiz o quiz, ¿no? Sí, quiz. Sí, pues. Ok, Ah, ok. ok, Bueno. Muchas gracias. ok. Sí, hay en Schoology. Entonces, bueno, eso son, digamos, son las mutaciones más sencillas, las que conocemos, que son básicamente sustituciones de una sola base, y pueden ser tránsito y transversal. Entonces, aquí está el ejemplo, básicamente, como con un solo cambio en una de las hebras de ADN, resulta básicamente en dos cadenas dos hebras de ADN, una básicamente en la cual se preserva la mutación y en la otra en la cual no va a estar presente la mutación. Y esto básicamente se explica por la naturaleza semiconservativa de la replicación del ADN. Entonces, inserción, ahora hay mutaciones que son más complejas, y hablamos de inserciones o de lesiones. Cuando hablamos de cambios en un solo nucleótido, como las que acabamos de revisar, hablamos de una mutación puntual. Como ya dije, las más drásticas o que involucran más de una sola base son las inserciones o las deleciones, aunque pueda haber inserción o deleción de una sola base o de más de una sola base, y también puede haber translocaciones o rearreglos cromosómicos, ¿ok? Que son básicamente de lo que yo más conozco, las translocaciones como causa genética en leucemias, en diferentes tipos de leucemias, ¿no? Bien. Bueno, aquí como muchas de esas mutaciones se pueden amortiguar gracias a los mecanismos de reparación del ADN. Aquí tenemos como ejemplo básicamente un mecanismo donde tenemos, fíjense en este ejemplo, tenemos una hebra de ADN, tenemos básicamente una secuencia donde no hay o no es aparente una mutación. Observamos que hay una mutación en una de las hebras del ADN, hay un apareamiento erróneo en donde está una A con una G, ¿ok? Está la A con la G, básicamente aquí debería haber una T, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si no hubiera el mecanismo de reparación del ADN, básicamente esta hebra que contiene uno de los nucleótidos, digamos, ancestrales, que es la adenina, básicamente va a dar lugar a una doble hélice de ADN totalmente silvestre, y en la otra, al no existir el mecanismo de reparación o esta mutación de alguna manera pasar desapercibida por el sistema de replicación del ADN,
va a dar origen a otra doble hélice de ADN en la cual va a haber una diferencia puntual respecto a la secuencia ancestral u originaria, ¿no? Por eso hablo de ancestral, no de origen, ¿no? Porque básicamente ahí no podemos definir si esta secuencia ancestral es efectivamente el origen del gen, ¿no? Pues hablo de una secuencia más primitiva o ancestral. O sea, fíjense cómo resulta básicamente dos hélices de ADN, básicamente ya donde hay realmente un cambio en la secuencia del ADN. Por otro lado, si existe el sistema de reparación del ADN, pues efectivamente se corrige de acuerdo a la hebra molde del ADN ancestral. Esto ahorita vamos a checar esto ya entra como parte de los mecanismos de reparación del ADN. Ok, entonces también aquí podemos hablar de otros tipos de mutaciones, como son las depurinaciones, las deaminaciones, donde la depurinación, digamos, se pierde digamos, aquí la base nitrogenada, en este caso la guanina, y solo nos quedamos con el azúcar y el fosfato. Hablamos de una depurinación y hablamos también de deaminaciones, ¿no? Donde la citosina, a través, básicamente, puede convertirse a un uracilo. Entonces son las depurinaciones, las deaminaciones. ¿Cuál es el efecto que podemos observar como producto de cuál es la consecuencia de una deaminación o una depurinación? Está aquí claramente descrito en esta figura, y para lo cual quiero que alguien nos escriba qué sucede, que nos escriba esta figura. ¿Qué pasa cuando hay una deaminación? Entonces, la deaminación, entendida como un cambio de una citosina a un uracilo. ¿Quién nos lo explica? ¿Cuál es la consecuencia? Jóvenes. Aquí estamos, pero ¿se refiere a cuando es la mutación o el No, mecanismo explique nada más lo que sería es la consecuencia de la deaminación. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una deaminación en un ADN, en una hélice de ADN que no se corrige? ¿Cuál es la consecuencia? Expliquen aquí, simplemente describan la figura. Pues según ahí dice que la mutación va a surgir a través de una conexión entre el uracilo y la adenina, que es originalmente como sería una ARN, bueno, una combinación en el ARN, pero aquí pues es la replicación del ADN, no la transcripción, por lo tanto hay una mutación ahí debido a una desaminación que provocó que se convirtiera en un grupo uracilo. Ajá, pero ¿qué pasa en cuanto a secuencia? ¿Qué es la diferencia esencial? Pues básicamente ahí se está convirtiendo en un grupo uracilo y en cambio en la otra se pierde completamente el grupo. Ajá, pero fíjense, ahí la secuencia ancestral. Puede ser que debido a eso la mitad de los descendientes van a tener la información genética correcta y los otros van a tener la mutación, ¿no? Ajá, sí, fíjense cómo la secuencia ancestral, la secuencia era A, G, T, A o T, C, A, T, ¿no? Esa es la secuencia ancestral. Una deaminación va a llevar a que entonces la mitad de la descendencia tenga básicamente esa secuencia ancestral AGTA, o fíjense cómo la otra mitad ya va a haber un cambio puntual.
en vez de ser AGTA, va a ser una AATA. ¿Sí? Y eso es como una, fíjense, como una deaminación, es decir, un cambio en la citosina por un uracilo lleva a un cambio totalmente de una nueva secuencia. Ahora, el impacto de esa mutación depende en dónde cae en la posición del codón. Recuerden que nuestro código genético es degenerado y tenemos más un mismo aminoácido puede codificarse por más de un solo codón, ¿no? Ahora, básicamente el cambio, a ver, saben esto, en un codón, ¿cuál es el efecto más dramático que puede ser causado en cuanto a si cambiamos la primera, la segunda o la tercera posición del nucleótido en ese codón? Pues normalmente es la primera. Pues que codifique para otro aminoácido, uno que no es para el péptido. Ajá, donde se observa más. Eso sí cambia el marco de lectura. Eso puede ser, el cambio de lectura puede cambiar si hay inserción o deleción. Ajá, es que el cambio más dramático era lo que estaban diciendo, de que puede codificar por otro aminoácido y generalmente afecta más si se da en los primeros en las primeras dos bases. Dos posiciones, exactamente. Es ahí donde hay más, es más, si el cambio en la primera posición del codón puede conllevar más fácilmente a un cambio en un aminoácido. ¿Ok? Entonces, y luego está el otro ejemplo de la depurinación. ¿Qué pasa si se establece una depurinación? Pues hay una deleción de la base complementaria, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí es cuando cambia el marco de lectura. Ahí puede cambiar el marco de lectura, exactamente. Exactamente, bien. Estos son otros daños, bueno, son, ¿esas las vieron? Oxidación, alquilación y radiación. No, creo que eso no, Doc. No. Daño por oxidación. Inserciones, mutaciones. Ok, esto ya es lo mismo. Ahorita vamos a poner reparación. Había una otra figura que no. Vamos a ver. Pues, me faltó, se me brincó una. Quiero explicar hoy el otro concepto de mutación cuando es nonsense, missense, que son el tipo de. ¿Dónde estaba esto? Jesus. Ahora encuentro. Chino, ahora no lo encuentro. No, espérense, déjenme hacer cuánto ves que será importante. Voy a tratar de salirme, ¿ok? Voy a dejar de presentar. Espera. Está bien, Doc. Ya la encontré, sí. Así es que no estaba en otro. Voy a presentar ahora esta, espérenme. Es importante esta. Y con eso concluimos la clase del día de hoy. Ya me cansé.
dejar de presentar. Y ahora vamos a poner presentar ahora. Una ventana. Compartir. Ok, bien, de hecho. Ok, ahí ya pueden verla. Doctor, sí se ve. Ok, entonces ahí hablamos. Tenemos diferentes tipos de mutación. Tenemos básicamente en el primer ejemplo, ¿logran llegar a ver mi cursor? No, creo que no. Yo no lo veo. Ok, en la parte, aquí no sé, aquí está. Ah, no. Color de láser, vamos a poner azul. Ok. Ay, no, espera. ¿Ahora sí la ven? Sí. 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 Entonces aquí tenemos básicamente una hélice de ADN. Tenemos obviamente esto es en la transcripción, tenemos nuestra hebra molde de ADN y tenemos el mensajero. Tenemos esta secuencia va a dar lugar a una cierta secuencia de aminoácidos. Si tenemos una mutación silenciosa, fíjense, que es lo que hablábamos hace rato, el cambio ocurre en la última posición del codón, ¿ok? Del primer codón, que es AAA. Una AA, una triple A codifica para una fenilalanina. Si tenemos una mutación esencialmente en la última posición de ese codón, que es en este caso una G, esencialmente no tendremos esta mutación no implica un cambio en la secuencia de los aminoácidos, ¿sí? Entonces vamos a tener una mutación a nivel genético que no se traduce en un cambio en un aminoácido. A esto le llamamos una mutación silenciosa, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Tenemos una mutación, ¿o eso ya lo vieron? No. Tenemos una mutación, como en el segundo ejemplo, tenemos una mutación con pérdida de sentido, en donde missense mutation. Entonces aquí básicamente tenemos una mutación que sí se traduce en un cambio en la secuencia de aminoácidos. En vez de ser fenilalanina, tirosina, alanina, arginina, tendremos fenilalanina, tirosina, glicina y arginina. Este cambio básicamente involucra la aparición de un aminoácido que normalmente no se encontraba en las secuencias ancestrales. Ahora, este cambio del aminoácido puede tener o no un efecto en la función de la proteína. ¿De acuerdo? Y esto nos puede dar pauta a hablar de si esto es un polimorfismo o no es un polimorfismo o es una variante patológica. Luego tenemos la mutación con pérdida de sentido. La pérdida de sentido básicamente involucra un cambio que implica un alto o puede introducir un codón de paro o básicamente que no se pueda, conlleva a la expresión de una proteína trunca. ¿Sí? Entonces básicamente se introduce un codón de paro, donde básicamente hay una mutación con pérdida de sentido que se traduce en una proteína que se sintetiza parcialmente. ¿Sí?
Doctor, ¿ese sería como que el daño más grande de estas 4 que vamos a ver? Normalmente sí, o sea, depende también a qué nivel se ve esa truncación. Si es en una, si esa truncación ocurre más en el extremo amino terminal, entonces la parte que pierde la proteína puede ser mucho más dramática o incluir una gran parte de la proteína. Si la proteína, si esta mutación lleva a un codón de paro, puede ser, pero que ocurre muy en el extremo carboxilo terminal, puede ser que un dominio fundamental de la proteína quede intacto y la proteína pueda llevar a cabo, seguir llevando a cabo sus funciones, aunque sea parcialmente. ¿Ok? Y entonces depende en dónde caiga esa o dónde se trunque a la cadena polipeptídica. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con pacientes que es una enfermedad, es una inmunodeficiencia primaria que sufren de un síndrome que llamamos síndrome de Wiskott-Aldrich. Entre otras de las manifestaciones es una plaquetopenia, entonces tienen una alteración en el número de plaquetas, el cual se mantiene en niveles muy bajos, entonces sangran mucho y son muy susceptibles a infecciones bacterianas, ¿ok? Ahí, básicamente, el tipo de mutaciones, de alguna manera, las truncaciones de la proteína ocurren esencialmente hacia el extremo carboxilo terminal, pero sucede que en el dominio carboxilo terminal hay un dominio muy importante que permite regular la función de la proteína y, por lo tanto, entonces, aunque la mutación que involucra un codón de paro ocurre muy en el extremo carboxilo terminal, sí afecta porque elimina parte de la secuencia que pertenece a ese dominio y cuya función es, y la cual regula gran parte de la función de la proteína. Luego tenemos un cambio en una inserción que lo que cambia es el marco de lectura y totalmente entonces la secuencia se vuelve totalmente diferente. La secuencia de aminoácidos es totalmente distinta. Cambia ahora sí el marco de lectura y en vez de ser una fenilalanina, tirosina, avalina, arginina, es una fenilalanina, isoleucina, cisteína y treonina. Totalmente un cambio. Y finalmente también puede llevar, ahora muchas inserciones también conllevan a que se introduzcan codones de paro prematuros. Lo mismo sucede con las deleciones, ¿no? Entonces, las deleciones también, básicamente, hay un cambio en el marco de lectura y también conlleva a la síntesis de un aminoácido totalmente diferente con una secuencia de aminoácidos diferentes y también en ocasiones se puede recorrer el codón de paro o se introduce un codón de paro prematuro o inclusive puede ir más allá de donde normalmente debería estar ubicado. Entonces son los diferentes tipos de mutaciones o de categorías de mutaciones que nosotros podemos clasificar. Ya revisamos un buen, tanto en su tipo como en su penetrancia, es decir, se ocurren en somáticos, líneas germinales, se ocurren en células en división, en células en diferenciación, los tipos de cambio, los tipos de mutaciones que podemos básicamente, cuando son cambios de pares de bases, transiciones, transversiones, depurinaciones, de aminaciones. ¿Ok? Entonces, yo creo que aquí le dejamos y la clase siguiente vamos a empezar a ver los mecanismos de reparación. Eso en lo que Doctor, veamos ¿sí? perdón, ¿Sí? tengo una duda.
no me quedó muy bien. Lo de mutación silenciosa es un cambio en el nucleótido en sí, ¿verdad? Sí, O todas las sea, mutaciones son cambios en los nucleótidos, sí. ok. Y la de missense mutation, ¿esa a qué se refiere? ¿A un cambio en el aminoácido como tal? Sí, en una mutación silenciosa no hay un cambio en el aminoácido. O sea, ese cambio en la secuencia de ADN no implica un cambio en el aminoácido. Ah, ok. Y Vale. normalmente son polimorfismos. Son polimorfismos que no tienen una consecuencia patológica. Ok. A Está veces. bien, ya. Puede ser que esta mutación silenciosa, por ejemplo, ocurra en secuencias reguladoras, que no codifiquen Ok. para un gen, pero que sí son secuencias que regulan la tasa de transcripción, es decir, qué tanto se transcribe un gen. Si un gen se transcribe poco o mucho, este cambio, esta mutación, puede conllevar a una expresión anormal de la proteína. Aunque la proteína sea la misma, puede ser que se exprese más o menos. Ah, ok. Ya, gracias. ¿Sí? Y en la missense mutation es un cambio en la secuencia de ADN que implica o involucra un cambio en el aminoácido. También esto no necesariamente quiere decir que es una mutación patológica. Esto lo podemos ver entonces como un mecanismo de variabilidad genética. ¿Sí? Entonces ya entendieron por qué era importante entender este concepto de variabilidad genética. Esta mutación, que es una missense mutation, puede ser o puede convertirse a la larga en un polimorfismo. Es decir, no está asociado a ninguna patología. Ok. Bueno, pero entonces en la de mutación silenciosa no va a cambiar el orden de los aminoácidos, en el contrario No, de la de missense exactamente. mutations, sí. Exactamente. Ok. Así es. Ya Correcto. entendí. Gracias. ¿Verdad? Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. De mi parte no. Ok. ¿Algo más? Doctor, ¿podría explicarme la última, por favor? Me parece La que de está... Framsheet deletion. Sí, por favor. Ahí básicamente hay una deleción, o sea, puede ser la consecuencia de una, como lo habíamos visto, de una de purinación, de una deaminación. ¿Cómo era? De una, básicamente era una depurinación. Entonces, sí, ahí básicamente se remueve un nucleótido, lo cual conlleva a que el marco de lectura cambie. El cambiar el marco de lectura, todo cambio en un marco de lectura, ya sea por deleción o inserción, involucra un cambio en la secuencia de aminoácidos. Y el efecto es mucho más dramático porque la proteína es totalmente diferente. La mayoría de las veces, estas deleciones o inserciones tarde o temprano llegan a un codón de paro. Que es lo que más ocurre en todas las ocasiones, un codón de paro. No conozco una mutación donde básicamente se llega a sintetizar una proteína totalmente distinta. Normalmente, tarde o temprano, le llegas a un codón de paro. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, doctor, creo que no. ¿No? ¿Ya? Ya, muchas gracias. Bueno, ¿todo claro? Sí, Sí, doctor. Ok, bueno. Ok, entonces vamos a ver. Entonces ya entraron 62 personas, se fue una persona. Ok. Dios mío, aquí están todos.
No sé quiénes son, no sé cada quienes sean. Cada quien. Bueno, supongo que me van a dar un momento las listas. Ok, jóvenes, entonces, ¿cuándo tienen que hacer? Nada más los lunes, ¿verdad? Entonces nos veremos el próximo lunes, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Verdad? Ok, Sí. Doctor, sí. entonces usted nos va a mandar en la semana cómo habilitarnos en la plataforma o... Sí, normalmente, a ver, déjenme ponerles la plataforma, espérenme. Espérenme. ¿La tarea entonces la va a querer en un documento en Word o cómo? Sí. Word Documents. Miren, aquí está. Les voy a compartir una pantalla del Schoology. Espérenme. Entonces, Ahí vamos también a poner... habilita tareas como en Classroom. Ajá. Una ventana, ¿verdad? No, una pestaña de Chrome. Ok. ¿Ya lo están viendo? Sí. Sí, doctor. Pues aquí tengo mis grupos. Ay, espérame, no. Fueron cursos. Ahí está genética. Entonces, por ejemplo, tengo mi curso de inmunología. Ahí yo le doy. Ahí básicamente tengo las diferentes carpetas. Aquí puedo subir, básicamente aquí sabe en la carta operativa, los 2 libros a los cuales mis alumnos de inmunología tienen acceso de manera digital. Tengo básicamente agrupado en 3 diferentes folders, que son los diferentes grandes temas que abordamos. Sistema inmune innato, adaptativo y trastornos del sistema inmune. En sistema inmune innato, si yo me voy de ahí, tengo un parcial. Y aquí, si se dan cuenta, hay un código de acceso a los cuales yo se los hago llegar y ustedes entran con ese código de acceso al parcial. Entonces, aquí ese es un ejemplo del examen que yo les puse a mis alumnos de inmunología. Y aquí, de este primer parcial, ya me aparecen sus calificaciones automáticamente. 9288, 928, 3.6, 872, 92, 64, 84, 6496, 68, 84, 96, 96, 92, 88, 68, 84, 88.4. Y entran ustedes con este código de acceso. Y aquí están todas las preguntas. Básicamente, yo puedo ver aquí las estadísticas de básicamente, entre otras cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, Doc. Entonces déjenme crear un grupo para ese curso de inmunología y esencialmente ya ustedes ahí podrán ir depositando sus tareas con el código de acceso de ese curso y básicamente ya. ¿Sí? Ok, doctor, muchas gracias. Sí, Doc, está bien. Gracias, Doc. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Un aproximado de fecha para esta tarea para que no nos agarre de improviso. Pues para el próximo lunes, ¿no? Ok. Ok, bien, bueno. Ok, de acuerdo. Entonces nos vemos para el próximo lunes. Vale, Doc, muchísimas gracias. Sale, Hasta luego, bye. Bye, Gracias, doc. Doc. Buen día. Hasta luego.